Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo muy afectuosamente desde su canal de María Visión Luz Católica. Un saludo para nuestros amigos de Norte, Centro, Sudamérica y de España. Este es su programa Concilios y el día de hoy trataremos el tema de la Iglesia como pueblo de Dios. Así que quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Ya estamos aquí en María Visión Luz Católica en su programa Concilios y les decía que el tema de hoy es interesantísimo y fundamental en la vida cristiana porque tenemos el tema de la Iglesia como pueblo de Dios, un tema que ha sido muy controvertido y que es fundamental porque hay que saber a qué se refiere esta imagen de la Iglesia como pueblo de Dios y en dónde tenemos exactamente que ubicar esta imagen de la Iglesia. Entonces, para esto tenemos que saber nosotros que en el concilio hubo un poco de discusión de si poner primero la Iglesia como jerarquía o si poner la Iglesia como pueblo de Dios. Y se decidió poner primero en el capítulo anterior, en el primer capítulo que trata sobre estos temas, poner primero a la Iglesia como pueblo de Dios. Y esto fue, pues, por una decisión para poderle dar énfasis a esta imagen. Pero también tenemos nosotros por lo mismo que saber que dentro del documento que es la Lumen Gentium, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que es la que trata sobre la Iglesia, esto tiene un sentido y vienen imágenes, pero también viene lo que es la naturaleza de la Iglesia, que es lo que estamos, pues ya hemos dicho en algunos otros programas, que la Iglesia es esencialmente, o su naturaleza, es un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, que tiene como cabeza a Cristo. El cuerpo somos todos los bautizados y luego tenemos al alma, que es la que le da unidad y vida a la Iglesia. Sin embargo, esta imagen, las otras que ya no son la naturaleza, es decir, la esencia, son imágenes que nos ayudan a comprender esta esencia, esta imagen esencial, que es la de la Iglesia como cuerpo místico. Y entre estas imágenes, pues tenemos Iglesia como pueblo de Dios, tenemos como arca, ¿sí? Tenemos diferentes cosas, diferentes formas de irnos acercando a esta realidad hasta cierto punto misteriosa por lo sobrenatural que es, porque es una realidad sobrenatural la Iglesia, ¿sí? Sin embargo, fíjense ustedes que esta imagen de la Iglesia como pueblo de Dios es fundamental porque ya viene perfilada en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una imagen que nos ayuda a entender lo que somos todos los bautizados. De modo que aquí, en este programa, tendremos dos bloques muy largos, preparados, para poder comprender el sentido perfecto de lo que significa la Iglesia como pueblo de Dios y también para evitar algunos errores, algunos posibles errores en esta concepción. Hay concepciones equivocadas, como por ejemplo pensar que la Iglesia son exclusivamente la jerarquía. No, la Iglesia no es el clero, no se reduce al clero, ni tampoco la Iglesia es del clero. No es de los padres, de los religiosos, de las consagradas, ni de los obispos, ni del Papa. No es de ellos, ni tampoco se reduce a ellos. La Iglesia como pueblo de Dios, vamos a ver también en este programa, no es de que los sacerdotes están en un lado y luego por allá el pueblo de Dios, todos los demás. No se trata de eso, sino que la Iglesia como pueblo de Dios somos todos los bautizados, tanto los sacerdotes, la jerarquía eclesiástica, como los laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, monjes, todos, absolutamente todos constituimos la Iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, vamos a ir viendo cómo no debemos caer en estos errores y luego también cuál es la misión de esta Iglesia como pueblo de Dios.
Otro de los errores también que podemos nosotros caer en la lectura de esta constitución dogmática Lumen Gentium es pensar que esto fue una concesión que hizo el Concilio Vaticano II a la Iglesia, pero ya de una forma de verla como una concesión a la vida democrática, que eso es muy ajeno a lo que es realmente la Iglesia, o que la Iglesia pueda parecerse o querer hacer nexos o conexiones con lo que es la visión moderna del hombre. Nada de eso, ¿sí? Nada tiene que ver. Esto simplemente ha sido el rescate de una concepción real que viene bien fundamentada en Antiguo y Nuevo Testamento y que nada, absolutamente nada, tiene que ver con concesiones a la modernidad, ni con concesiones a la vida democrática, ni nada de eso. Sí, la Iglesia no es democrática, es jerárquica esencialmente, y sobre todo, ¿por qué no puede serlo así? Porque la cabeza es Cristo y el alma es el Espíritu Santo, y ellos dos, estos dos personas que son de la Santísima Trinidad y que preparan a la Iglesia para presentársela al Padre, que es la otra persona de la Santísima Trinidad, pues son las que han promovido la Iglesia en el mundo, en un contexto histórico, en un pueblo como fue el pueblo de Israel, y que después se extiende a todo el pueblo de Dios, que somos todos los bautizados, incluyendo también los gentiles, como aparece ya a partir de Pentecostés muy claro a los apóstoles, pues esta visión de la Iglesia. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco en el transcurso del programa, pero vaya usted poniendo muchísima atención para no caer en los errores en que se cae por no comprender bien este concepto, o incluso también pues en caer en desviaciones. Nosotros a partir de esto pues vamos a tener muy claras las misiones que tenemos todos los bautizados como sacerdotes, el sacerdocio universal de Cristo, como profetas y como reyes también. Eso vamos a ver en el transcurso de este programa. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo muy lentamente, pero es importante que ustedes vayan reflexionando ya desde ahorita en todos estos temas, cómo es el pueblo de Dios, cómo el pueblo de Dios somos todos, el cuerpo de Cristo completo es el pueblo de Dios. Y por qué se le dio prioridad a la figura o a la imagen de pueblo de Dios anterior al de jerarquía, porque además la jerarquía está al servicio, está dentro del pueblo de Dios y al servicio del mismo pueblo de Dios. O sea, la jerarquía forma parte de la jerarquía católica. ¿Quiénes son la jerarquía católica? Bueno, pues los que están ordenados, los diáconos, los presbíteros, los obispos, ¿sí? Son los que constituyen la jerarquía eclesiástica y que, bueno, de alguna manera pertenecen, también forman parte del pueblo de Dios, pero están al servicio del pueblo de Dios y al igual, de una manera a lo mejor esencialmente distinta, su función es esencialmente distinta de los laicos. Pero sin embargo, la responsabilidad recae sobre todos, la responsabilidad de la evangelización, la responsabilidad de volver de la santidad, de volvernos a la santidad, de la conversión, de la evangelización, recae en todos, absolutamente en todos los bautizados. Entonces, bueno, pues vayan ustedes tomando nota, vayan poniendo mucha atención en este programa y luego, bueno, pues ya lo iremos viendo poco a poco. Entonces, bueno, pues todo esto lo iremos viendo, pero ahora tenemos un corte. Aquí estamos ya de regreso en su programa Concilios, en su canal de Mariavisión, Luz Católica, analizando la Constitución Dogmática Lumen Gentium, principalmente en su capítulo 2 y en los puntos 9 y 10, que es la Iglesia como pueblo de Dios. Entonces, decíamos, ¿verdad?, en el bloque anterior, que antes que ser obispo, que ser papa, que ser sacerdote, lo más importante, lo que se quiere enfatizar aquí, es que es ser bautizado. Por el bautismo es por el que entramos a la Iglesia y por el que nos constituimos en sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, esto es un punto importante que quiere enfatizar la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II.
También les quiero decir que, bueno, es importante que se comuniquen con nosotros. Así que, bueno, pues para esto tenemos el correo electrónico que es concilios@mariavision.com y también tenemos mi Twitter. Aquí yo tengo ya listo para poder recibir sus comentarios, sus llamadas al Twitter que es @filos1403. Por el Twitter es rapidísimo porque aquí yo mismo las voy recibiendo y vamos comentando y contestando las preguntas. Entonces, bueno, pues estamos listos para empezar en este bloque con un material que hemos preparado que espero ustedes pongan mucha atención porque lo vamos a ir desmenuzando. Así que, bueno, escuchen este material. A propósito de la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, en su capítulo 2 es significativo que la imagen preferida del Concilio Vaticano II para hablar de la Iglesia ha sido la del pueblo de Dios. Podemos decir que el concilio presentó a la Iglesia como pueblo de Dios antes de hablar de la jerarquía, a fin de mostrar que la jerarquía es un servicio ciertamente establecido por Cristo y necesario en la Iglesia, pero que solo tiene sentido dentro del pueblo de Dios en su conjunto y como servicio al mismo. Antes y más importante que ser obispo o papa es ser cristiano y pertenecer por el bautismo al pueblo de Dios y al cuerpo místico de Cristo. La idea de colocar el capítulo 2 del pueblo de Dios antes de la jerarquía fue del cardenal Suenens, presente en el concilio, pero todos la aceptaron como una idea lógica. Sin embargo, es muy importante aclarar que esta idea del pueblo de Dios de ninguna manera es una concesión al sentido democrático de la sociedad actual, ni responde al intento de ganarse la benevolencia de la mentalidad moderna. Es una imagen que se ha recuperado de las fuentes mismas de la revelación cristiana y que responde fundamentalmente a un concepto religioso. No significa en ningún caso que la autoridad en la Iglesia sea una delegación de la comunidad, pues es ante todo una representación de Cristo como cabeza del cuerpo místico. La imagen del pueblo de Dios ha sido recuperada porque tiene la ventaja de presentar la dignidad de todos los miembros bautizados y porque permite afianzar la naturaleza comunitaria e histórica de la Iglesia. Sin embargo, por ningún motivo puede desligarse de las otras imágenes de la Iglesia, pues perderíamos con ello parte de la riqueza de la misma. De ahí que tenga que articularse con las otras imágenes y sobre todo con la naturaleza de la Iglesia en sí misma, expresada como cuerpo místico que señala la particularidad de este pueblo de Dios en cuanto que sus miembros son miembros de Cristo. De este modo, en la Constitución dogmática Lumen Gentium, el capítulo 2 se refiere a la Iglesia como el pueblo de Dios, mientras que el capítulo 3 trata de la constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente del episcopado. En el capítulo 2, punto número 9, afirma textualmente: en todo tiempo y lugar son adeptos a Dios los que le temen y practican la justicia. Quiso, sin embargo, el Señor santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino por la constitución de un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente. Eligió como pueblo suyo al pueblo de Israel, con quien estableció un pacto y a quien instruyó gradualmente, manifestándosele a sí mismo y sus divinos designios a través de su historia, y santificándolo para sí. Todo esto lo realizó como preparación y símbolo del nuevo pacto perfecto que había de efectuarse en Cristo y de la plena revelación que había de hacer por el mismo Verbo de Dios hecho carne. Y la Constitución cita a Jeremías 31, versículos del 31 al 34, diciendo: He aquí que llega el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Y seré Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. Todos, desde el pequeño al mayor, me conocerán, afirma el Señor. Y continúa diciendo: pacto nuevo que estableció Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre
convocando un pueblo de entre los judíos y los gentiles que se condensará en unidad no según la carne, sino en el Espíritu, y constituyera un nuevo pueblo de Dios. Pues los que creen en Cristo, renacidos de germen no corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios vivo, no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo, son hechos por fin linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de adquisición, que en un tiempo no era pueblo y ahora es pueblo de Dios. Este párrafo del punto número 9 considera como respaldo del Antiguo Testamento Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, y como respaldos del Nuevo Testamento los textos de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25, la primera carta a Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, y la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. El segundo párrafo del punto número 9 de la Lumen Gentium continúa diciendo que este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación, y habiendo conseguido un nombre que está sobre todo nombre, reina ahora gloriosamente en los cielos. Bueno, pues aquí ya tenemos algunas llamadas y algunas aportaciones importantes. Bueno, le mando un saludo a Mari Carmen, a Patricia Ávila, a muchos amigos que nos están viendo en España en este momento, otros que nos están viendo en Colombia, en Venezuela también. Tengo aquí amigos de Venezuela. Tenemos además, decíamos, a Patricia Ávila, a Vero Ruiz. Tenemos, bueno, a María Teresa también, que nos está, un saludo muy afectuoso a ella, pero a Gerardo Segovia, pero sobre todo también tenemos aquí una pregunta de Peregrino que dice que es que si la teoría de la liberación, la teología de la liberación, es una interpretación errónea del Concilio Vaticano II. Bueno, pues definitivamente sabemos que la teología de la liberación es completamente, no nada más una forma de interpretar erróneamente el Concilio Vaticano II, sino también la teología católica, o sea, queda desvirtuada totalmente, puesto que la teología de la liberación no es otra cosa más que tratar de explicar el Evangelio o la revelación a partir de un sistema filosófico que es el marxismo, que va totalmente en contra de lo que es la filosofía realista por sus errores ya doctrinales que tiene la misma teoría marxista, por sus errores ontológicos, y que por lo mismo no puede casar ni puede servir para interpretar la Sagrada Escritura, ni la revelación, ni la tradición, ni tampoco puede servir para interpretar el Concilio Vaticano II. Algunas personas, bueno, algunos que son seguidores de la teología de la liberación, aun cuando ya hay documentos de la Iglesia en donde, bueno, explícitamente se ha dicho que eso no está permitido y que no puede ser un sistema teológico ni se puede interpretar así, pero algunos que continúan aprovechan esta imagen de la Iglesia como pueblo de Dios para decir, bueno, el pueblo de Dios como si fuera a lo mejor el proletariado o qué sé yo en la teoría marxista, pero esto es erróneo. En realidad, aquí lo importante que nosotros debemos puntualizar es que la imagen de pueblo de Dios va, como decíamos, insertada en las otras imágenes, principalmente en la de cuerpo místico, que es la naturaleza de la Iglesia, la esencia de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, que tiene como cabeza a Cristo, como alma al Espíritu Santo, y que todos los bautizados, desde los obispos, desde el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, las religiosas, los religiosos, los monjes, los laicos consagrados, los laicos, los matrimonios, todos, absolutamente todos los bautizados somos lo que constituye el pueblo de Dios. Y cada uno tiene funciones distintas, carismas distintas y distintos. Y Dios va distribuyendo sus dones, sus gracias para poder ir santificando poco a poco ese pueblo de Dios. De modo que además todos recibimos esto
por una vocación, es decir, un llamado de Dios. No es algo que haya constituido los hombres, ni tampoco que las funciones en la iglesia se distribuyan, digamos, por consensos o por... No, no es así, sino que es asistida directamente por el Espíritu Santo y tiene como cabeza a Cristo. Esto es importantísimo saberlo, ¿sí? Y entonces sí, todos somos pueblo de Dios y bueno, no hay que verlo erráticamente o erróneamente, pensando que a lo mejor la iglesia nada más son los sacerdotes, porque yo escucho a muchos hermanos constantemente decir, no, es que la iglesia esto, y le digo, ¿y la iglesia? ¿Cuál iglesia? Porque la iglesia eres tú y yo, la iglesia somos todos. Ah, no, los padres, las monjas, bueno, no, o sea, todos somos iglesias, ellos también son. Ahora, esto no quiere decir que por esto les vamos a faltar el respeto a una persona consagrada, a un sacerdote, porque está a nuestro servicio, porque realmente el sacerdocio está al servicio del pueblo de Dios, un obispo también, pero hay que tratarlos con altura, con dignidad, como debemos tratarnos entre todos, pero sobre todo si es una persona consagrada, y más aún un sacerdote o un obispo, a veces es muy desagradable ver que públicamente se les tutea como si fueran cualquier cosa. No. Tan malo es un extremo como el otro, ¿sí? Tan malo es que la persona consagrada, el sacerdote, que la jerarquía eclesiástica desprecie a los laicos y diga, no, de aquí para acá estamos la jerarquía y de aquí para allá el pueblo. No. El pueblo somos todos, incluida la jerarquía. Entonces, esa forma de despreciar de alguna manera está muy mal, no debe ser. Pero también está mal al revés, ¿sí? Que el laico entonces se ponga al tú por tú con el sacerdote o con el obispo, cuando en realidad debemos tratarlos conforme a la dignidad que tienen. A lo mejor si somos muy amigos, yo he tenido alumnos que ahora son sacerdotes y todo, bueno, pues en lo privado yo los trato de tú, con mucho cariño y todo, pero en público es el sacerdote y hay que tratarlo como tal, hay que saludarlo y tratarlo de usted, como debe ser, ¿sí? Pero bueno, espero que estén disfrutando todos estos puntos tan importantes, pero ahora tenemos un corte, así es que no se vayan porque vamos a continuar. Entonces, como les decía, tenemos dos misiones en la iglesia, todos los bautizados que conformamos la iglesia como cuerpo místico y como pueblo de Dios. ¿Y cuáles son estas dos misiones? Pues la misión de evangelizar es una, pero también sobre todo la misión de evangelizar y de santificarnos, ¿sí? Nos tenemos que santificar. La iglesia tiene como objetivo principal la santificación de todos sus miembros, de modo que la santidad, como todos lo sabemos, no es algo que sea nada más para unos cuantos, o para los que están consagrados, o para los sacerdotes, o para las religiosas. No, la santidad, todos estamos llamados a la santidad. De hecho, sabemos que el mayor número de santos que seguramente hay en el cielo, pues seguro es gente de vida ordinaria, amas de casa, trabajadores, obreros, ¿sí? Trabajadores de la construcción. ¿Por qué? Porque la santificación es en el mundo, en las cosas ordinarias. De hecho, las virtudes heroicas de un santo no quiere decir que haga cosas grandiosas, sino que realmente se vaya santificando en el servicio a los demás, en su vida cotidiana, ¿sí? Pero además estamos viendo aquí que entonces todos por el bautismo tenemos un sacerdocio universal. Todos nos ofrecemos como hostia viva a Cristo. Y después ya tenemos además el otro sacerdocio, que es el sacerdocio ministerial. Tenemos dos sacerdocios distintos que después, cuando veamos en el siguiente capítulo la iglesia, la jerarquía eclesiástica, vamos a definir muy bien cuáles son las diferencias y las convergencias de estos dos tipos de sacerdocios en los que hay diferencias esenciales. Pero bueno, hemos preparado también otro material que tenemos listo aquí para seguir profundizando y desmenuzando este tema que hoy estamos disfrutando aquí en María Visión. Pongan mucha atención. Cristo tuvo la intención de entroncar a su iglesia con el pueblo de Israel. Esto fue de tal modo que la iglesia primitiva interpretó que era ella el nuevo pueblo de Dios al que se incorporan los gentiles, como lo podemos ver en Timoteo 2, 11 al 14. Porque en efecto,
la gracia de Dios sea manifestado salvadora para todos los hombres, el cual Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros a fin de pagar el rescate de toda nuestra iniquidad y de purificar un pueblo que Él se ha adquirido personalmente, lleno de calor por las buenas obras. Es un pueblo al que entran los gentiles y en el que San Pedro ve realizadas las características del pueblo que Dios se había elegido en Israel. Este es el pueblo de Dios, un pueblo que, como el de Israel, tiene su origen en la vocación de un Dios. Un pueblo que Cristo ha adquirido con su sangre, que ha de ser santo, como corresponde a un pueblo que es propiedad de Dios, un pueblo que tiene una misión en el mundo, anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado. Es, pues, un pueblo que no nace de la decisión de sus miembros, sino de la vocación de Dios. La Iglesia, ya desde Pentecostés, era consciente de que formaba el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo que se forma en la nueva alianza de la sangre de Cristo, de la Eucaristía, de forma que el concepto de pueblo de Dios es inseparable de la imagen del cuerpo místico, pues se trata de la nueva alianza en la cena del Señor, la alianza en la sangre de Cristo, que es la que forma el nuevo pueblo del Señor. Al nuevo pueblo de Dios se incorporan los hombres por medio de la fe y del bautismo. Este pueblo de Dios lo forman todos los fieles, tanto seglares como religiosos o pastores. La Iglesia no es el clero ni es del clero. La Iglesia la constituyen todos los fieles de Cristo. Existe el error de identificar a la Iglesia con la jerarquía, pero eso no es correcto, porque la Iglesia la componemos todos los bautizados por el hecho mismo de ser bautizados. Es cierto que dentro del pueblo de Dios hay diferencias esenciales en las funciones que se ejercen, pero todas ellas se ejercen en el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, de modo que todo el pueblo posee una responsabilidad inalienable en la Iglesia. Por esa razón, de todos es la responsabilidad de evangelizar y de santificarse en la Iglesia. Sobre todos pesa la marcha de la Iglesia. Todos los fieles han sido incorporados a Cristo en el mismo espíritu por el bautismo, de modo que por él se hacen partícipes del sacerdocio del Señor en la triple función de sacerdotes, profetas y reyes. Los fieles son sacerdotes en cuanto que los miembros del pueblo de Dios, sellados por el carácter bautismal, son nación santa y consagrada que ha de ofrecerse a Dios como hostia viva y aceptable. Es, sobre todo en la Eucaristía, culmen de la vida cristiana, donde ejercitan este sacerdocio, llamado sacerdocio universal o bautismal, al ofrecerse como víctimas junto con Cristo al Padre. Toda su vida es sacerdotal y de santidad, y tiene que culminar en la Eucaristía. Esto queda expresado textualmente en el número 10 de la Lumen Gentium de la siguiente manera: Cristo Señor, pontífice tomado de entre los hombres, a su nuevo pueblo lo hizo reino y sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio tanto en la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas las obras del hombre cristiano ofrezcan sacrificios y anuncien las maravillas de quien los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y en la alabanza a Dios, han de ofrecerse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios. Han de ser testimonio de Cristo en todo lugar y a quien se lo pidiese. Han de dar también razón de la esperanza que tienen en la vida eterna. En el ser testigos de Cristo es donde radica la misión profética. Profeta es el que habla en lugar de Dios. El bautizado es profeta en cuanto testigo de Cristo que anuncia y da razón de su salvación y denuncia aquellas realidades que no se ordenan según Cristo. La misión real consiste precisamente en instaurar todas las cosas en Cristo y en ordenarlas según el designio creador y redentor. Por último, es importante prevenir de otro error común que consiste en que, cuando hablamos del pueblo de Dios, hay que recordar que no se puede identificar tampoco con el laicado en cuanto distinto de los pastores.
El pueblo de Dios solo existe como comunión de fieles laicos y pastores. Todos tienen la base común del bautismo que los incorpora a Cristo. Este pueblo está conformado según la estructura que Cristo mismo le dio. Pues ya ven ustedes la importancia de este documento, de esta Constitución Dogmática Lumen Gentium. Y ahora vamos a hacer unas reflexiones y conclusiones a partir de esto que hemos escuchado y que es cita textual del documento oficial de la Iglesia y que por lo tanto es un llamado que nosotros tenemos del Magisterio de la Iglesia para poner atención y para ponerlo en práctica. Pero fíjense, nosotros recibimos entonces por el bautismo, como ya lo sabemos muchos, el sacerdocio, ser sacerdotes, profetas y reyes. Sin embargo, vemos que lo que sucede es que como que no funcionan bien las cosas en el mundo. Pareciera como que el cristianismo después de 2000 años de Iglesia Católica como que no ha podido cuajar bien, como que vemos que el mundo va por un lado y los cristianos por otro. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues de hecho, vemos que estamos muy ocupados en muchas cosas del mundo. Estamos ocupados en quién ganó el partido de fútbol, estamos ocupados en si vamos al súper, si esto, y poco, o si estudiamos una cosa o el otra, o qué pasó con los políticos, y poco estamos concentrados en lo que tenemos que hacer como bautizados, es decir, en reflexionar qué es nuestra misión como sacerdotes, profetas y reyes. Y fíjense ustedes, este texto es muy rico y además hermosísimo, porque es para todos, todos absolutamente, desde el Papa hasta el más pequeño de los bautizados, ¿sí? Hasta el más pequeño, hasta un recién nacido que haya sido bautizado inmediatamente. Y lo dice muy claro, que hemos de ser testimonios, ofrecernos como hostia viva, sobre todo en la Eucaristía. Toda la vida del cristiano va alrededor o gira alrededor de la Eucaristía, que es a la que tenemos que asistir las más veces posibles, aunque la obligación es de asistir los domingos, pero no hay que quedarnos con lo mínimo, sino de comulgar, de confesar, estar preparados, bien preparados para la comunión y de comulgar el mayor número de veces a la semana, estando en gracia habitual para que el Espíritu Santo pueda actuar. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Reflexionemos, analicemos, ¿sí? Nuestra conciencia y luego somos muy propensos a estar criticando a la iglesia lo que sucede. Pero hay que vernos a nosotros mismos. ¿Realmente cumplo yo con esto? Porque voy a entregarme como hostia viva y además lo dice claramente el documento, dar testimonio en todo lugar y a quien nos lo pida, o sea, todo el tiempo, en todo lugar, y además también dar razón de la esperanza de vida eterna que tenemos. Entonces, realmente estamos cumpliendo con nuestra misión sacerdotal, con el sacerdocio universal de Cristo, o eso lo dejamos nada más para los domingos, a veces sí, a veces no, ni somos conscientes de esto, y entonces después queremos que el mundo se transforme, pero nosotros no estamos poniendo nada de nuestra parte. Entonces, por eso esto es muy hermoso, es una herencia. Nosotros somos un pueblo santo, un linaje escogido y santo, que además fue comprado por la sangre de Cristo. Pero tenemos nosotros que ser conscientes de todo esto y ponerlo en práctica también. Además del sacerdocio, tenemos también que somos profetas, pero ustedes escucharon bien lo que significa ser profeta. Ser profeta es ser testigo y todos tenemos que ser testigos. Y el testigo, el profeta, es el que habla en lugar de Dios. Y si se dieron cuenta ustedes bien, hay dos funciones del profeta, que es anunciar la salvación, anunciar el evangelio. Realmente estamos anunciando el evangelio en todas partes en donde nosotros nos desempeñamos o nunca hacemos esto, ¿sí? Anunciarlos con el ejemplo y con las palabras, con el ejemplo de nuestra vida santa que debemos llevar, ¿sí? Y luego denunciar. ¿Qué es lo que tiene que denunciar el profeta? Todo lo que no va en conformidad con el orden que ha establecido Dios
para el mundo y para el hombre, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros estamos felices trabajando en instituciones que van completamente en contra de lo que es la doctrina de Cristo y el mensaje de Cristo? ¿Cuántos estamos trabajando a lo mejor en puestos de gobierno, en instituciones educativas, en el sector salud y queremos y vivimos una verdadera esquizofrenia, es decir, una doble vida? En la iglesia, muy bien, ahí estamos y vamos y comulgamos. Y luego, cuando confesamos realmente y somos conscientes de que a lo mejor estamos colaborando con una estructura que va completamente en contra del orden establecido por Dios. ¿Cuándo se va a establecer este orden? Nunca, ¿verdad? Si nosotros no acudimos a los sacramentos, a la confesión, a la comunión lo más seguido posible, pues es imposible que nosotros vayamos a poder permitir que el Espíritu Santo obre en la iglesia, ¿sí? Nosotros vamos asfixiando y obstaculizando la gracia, los dones, los carismas y no damos los frutos que tenemos que dar. Pero nos da miedo perder nuestro trabajo, nos da miedo, pues sí, tenemos miedo y esa fuerza solo la vamos a tomar si logramos la comunión y logramos ser congruentes e íntegros entre nuestra vida profesional, nuestra vida familiar y nuestra vida también en la iglesia. El profeta tiene que denunciar y además es rey. Somos reyes, todos los bautizados, el bautizado es rey. ¿Por qué? Porque justamente el rey, la palabra rey significa orden, poner el orden. ¿Pero qué orden vamos a poner? No dar órdenes, sino que se ordene el mundo conforme a lo que Dios tiene pensado para él. Todo el mundo, todas las estructuras políticas, económicas, sociales, administrativas, educativas, deportivas, recreativas, todo tiene que ir, todo tiene una función, porque la vocación es de Dios, ¿sí? Dios nos ha dado una vocación para que nosotros transformemos y ahí sobre todo los laicos tenemos una misión especialísima, porque el sacerdote está al servicio de todo el pueblo, pero sobre todo administrando los sacramentos, pero el laico tiene que hacer que el mundo se transforme, es decir, transformando, siendo sal, vamos a transformar desde adentro las estructuras. Pero ¿qué pasa si somos tibios, si vamos de vez en cuando a misa, si no confesamos, no estamos en gracia, obstaculizamos? Pues echamos a perder todo el plan salvífico de Dios y luego estamos muy buenos para renegar, para decir que todo está mal, pero nosotros no hemos puesto cada uno su granito de arena, santificándose en lo pequeño, en lo que le toca a cada quien. Si a lo mejor me toca lavar un traste para servir a una persona, a un familiar, a un enfermo, pues hacerlo con amor de la mejor manera posible. Esa es la manera y ofreciéndoselo a Dios cada uno de nuestros actos, pensar que es Cristo el que obra en nosotros y ofrecerlo a Dios. Pero bueno, todo esto lo vamos a continuar después de un corte. Aquí tenemos ya más llamadas, más felicitaciones. Yo también les agradezco mucho a todos los que nos están llamando, pero también hay más preguntas acerca de la teología de la liberación. Miren, nosotros los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes, pero si no somos humildes y aceptamos la autoridad del magisterio de la Iglesia Católica como el único criterio autorizado, porque está asistido por el Espíritu Santo, para interpretar la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, pues entonces vivimos en constante rebeldía. Ya es muy sabido a estas alturas porque, fíjense ustedes, el marxismo inició en el siglo XIX, ya estamos en el XXI. El concilio fue en los años 60, 1960 del siglo pasado, se convocó en 1959. Ya estamos lejísimos del concilio y ya no podemos seguir insistiendo con estas ideas. De ninguna manera podemos entender a estas alturas que el hecho de que se haya puesto la Iglesia como pueblo de Dios antes de la Iglesia, de la parte de la jerarquía de la Iglesia, tenga que ver ni con la teología de la liberación, que es el colectivismo,
que a ver si les puedo explicar un poco esto, ni tampoco con la democracia. La democracia son sistemas políticos que, bueno, pues pueden funcionar en un contexto, en otro, y pueden ser más buenos o más malos según la situación concreta de cada lugar. Pero nada tiene que ver eso con la iglesia, ni puede ser así la iglesia tampoco. Entonces, no hay que insistir en eso. El marxismo considera que la persona está al servicio del Estado, en lugar del Estado a la persona. La iglesia es otra cosa totalmente distinta. Aquí está al servicio la iglesia, que es el cuerpo místico de la santificación de todos y cada uno de sus miembros. Entonces nada tiene que ver una cosa con otra. Cristo nos vino a librar del pecado, no a poner a los burgueses con el proletariado para que después venga aquí el reino de Dios en la tierra, que es la sociedad sin clases. Eso de ninguna manera lo vino a decir Cristo, sino Cristo lo que dijo es que si nos libra del pecado, bueno, pues obviamente se sanean todas las estructuras, pero por eso con quien tenemos que combatir es contra el pecado y centrarnos en esto, en nuestra santificación y en esta misión que en este programa hemos visto tan clarísimamente, que es evangelizar, que es denunciar, que es instaurar, que se instaure el orden de Dios en todas las cosas, que se establezca este orden que está ya dictaminado por Dios a través de la ley natural y de lo que es la iglesia, pero en todas las estructuras para que todo sirva al bien común, que es finalmente el retorno, la santidad, el retorno de todos, la iglesia santa, el retorno a Dios, a la vida con Dios, ¿sí? A la comunión de los santos. Entonces, bueno, pues miren, hermanos, pues hemos visto muchísimas cosas muy importantes que nos dan mucho para reflexionar. Y bueno, yo digo, hablo pues en función de todos, porque yo también me incluyo y porque yo también esta reflexión pues me ha llevado a pensar qué tan comprometido estoy y qué tan comprometidos estaremos todos con esto que el mismo concilio nos ha presentado y que no es sino la viva voz de la iglesia, de la cabeza que es Cristo y del Espíritu Santo que nos mueve. Entonces yo creo que tenemos que tomarnos muy en serio si queremos que las cosas cambien, que las cosas mejoren, esto de la santidad, ¿sí? Esto de lo que significa ser santo, que es pues aprovechar la iglesia, aprovechar que somos cuerpo místico de Dios, aprovechar lo que recibimos en el bautismo, nuestro sacerdocio universal y los que sean ministros, su sacerdocio ministerial, los que sean obispos, pero sobre todo hacer todo con mucho amor en nuestras funciones como sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, bueno, pues es así como rápidamente hemos llegado al final del programa, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan aprovechado y pues que continúen con nosotros en la programación de María Visión, Luz Católica. Muchas gracias a todos. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.